Y hay ahora una polémica por el ciberpatrullaje de las fuerzas de seguridad en las redes sociales. La ministra Sabrina Frederick dijo que lo hacen para detectar el humor social, prevenir saqueos o delitos como el grooming. Esto lo admitió durante una videoconferencia con diputados de la Comisión de Seguridad Interior. La oposición repudió la práctica y advirtió sobre la invasión a la privacidad. Es curioso que repudien la práctica porque ellos lo usaban antes, o sea, esta práctica la usaba Patricia Bullrich, que por otra, a ver, digo, como marco general de discusión, y repito algo que decíamos en el pase con Longobardi, las máquinas no tienen moral, las máquinas son máquinas. O sea, no le adjudiquemos a la tecnología moral. Depende de cómo se use, tendrá o no determinada moral en el ejercicio de lo que la máquina puede hacer. Ahora, esto no es nuevo. ¿Qué es el ciberpatrullaje? El ciberpatrullaje consiste en monitoreo de las redes sociales y obviamente como hay muchas comunicaciones, lo que se le hace a estos sistemas es decirle, escuchá lo público, o sea, lo que vos tuiteás o lo que vos posteás, sí. Y detectar si hay palabras o construcciones de palabras que nos puedan a nosotros alertar sobre un determinado tema. Por ejemplo, hay saqueos acá o vamos a saquear allá, o vení que vamos a reventar a tal, o ese tipo de... Sí, targetean determinadas palabras. Eso a nivel máquina, y después hay una construcción de gente que también está leyendo a ver si va a la pesca de algo. Uh-huh. ¿Vos querés decir algo, Maru? No, digo, porque hace un ratito Sabrina Frederick habló acá con Longobardi y de alguna manera como que volvió un poco sobre sus pasos y apuntando a esto que decía Julito recién, dijo, tal vez esta es la oportunidad para transparentar algo que ya se hacía, o sea, el buscar en redes sociales. Se hizo y se mal utilizó también. O sea, esto no es una práctica nueva, esto lo inaugura Patricia Bullrich, el concepto ciberpatrullaje lo inaugura Patricia Bullrich en su gestión, y si mal no recuerdo, hasta hay un chico que le hicieron una causa que hablaba del voto electrónico y en el expediente pusieron, porque estaba en contra del voto electrónico, en el expediente. Pero, Julito, un ciberpatrullaje está lleno de causas judiciales con ciberpatrullaje. Claro. Partamos de todo lo que tiene que ver con pedofilia surge del ciberpatrullaje. Todo lo que tiene que ver con prevención de terrorismo se hace con ciberpatrullaje. Sí, claro. En algún punto es como patrullar, pero pará, Julito, quiero decir esto, es como patrullar la calle. Y van viendo el humor social. Eso dijo hoy Sabina Frederick. Digo, claro. Jamás la defendería Sabina Frederick en nada, pero esto lo hacen todas las fuerzas de seguridad del mundo desde hace años. No entiendo cuál es la sorpresa cuando en los expedientes judiciales dice, en tareas de ciberpatrullaje, la división cibercrimen, que existen, las policías tienen división cibercrimen, claro. ¿Y a qué se dedica la división cibercrimen? A hacer ciberpatrullaje. A hacer ciberpatrullaje. Veamos qué opina Delia Ferreira, que es presidente de Transparency International. Delia, Jorge Lanata, buen día. Hola Jorge, ¿cómo están? La verdad que no estamos sorprendidos. Esa no es la reacción, no es sorpresa, es la ratificación de que se están usando herramientas para no detectar el grooming. Eso es otra cosa, eso es investigar delitos. La ministra dijo primero que con este monitoreo de lo que los ciudadanos decimos en las redes sociales, supongo que también hacen patrullaje de los diarios y patrullaje de las radios y patrullaje de la televisión, porque en realidad lo que se está haciendo no es afectar la privacidad de las personas, sino el derecho de expresión y la libertad de expresión, sabiendo que lo que uno diga en las redes sociales puede dar lugar a, como decía Julito, que una persona que retuitea a otra que está en contra del voto electrónico termina con una causa en la justicia penal porque retuiteó algo que al sargento correspondiente que estaba leyendo le pareció sospechoso. Eso no es algo que nunca haya pasado, eso ya pasó. Pero la ministra, y yo la escuché, aunque estoy en Alemania, la escuché con Longobardi esta mañana, cada vez que aclara se mete en otro problema. Porque dijo, por ejemplo, que la está usando para hacer cumplir la cuarentena. Yo me pregunto, ¿es que además de leer lo que uno escribe en Twitter, está rastreando en qué lugar está la persona que está tuiteando? Eso se está haciendo, a ver, a ver, ¿la cuarentena?
Lo que a nosotros nos cuentan fuentes del gobierno es que ellos... herramienta de track de elementos. Si ellos están traqueando dónde estoy, sin una autorización judicial y sin una autorización... Eso lo están haciendo, eso se está haciendo. Bueno, eso es inconstitucional. Eso se está haciendo, perdón, Delia, eso se está haciendo en tiempo real con los celulares. O sea, no saben de qué persona es el celular, porque hay muchos celulares que se compran con tarjeta o lo que sea, pero saben la cantidad de gente que hay en determinado lugar y el porcentaje de gente que está respetando la cuarentena en cada distrito. No, pero eso si me permite, Jorge, es otra cosa y se ha usado en Estados Unidos, por ejemplo, porque determinó que los lugares de venta de verduras, groceries, eran un lugar que generaba contagios, aunque no había sido pensado como las escuelas, por ejemplo, que fue lo primero que se ocurrió. ¿Por qué? Porque se ve que hay muchos celulares en ese momento. Eso es otra cosa, eso se trata de Big Data y análisis algorítmico. Lo que estamos viendo acá es la lectura del contenido, porque empiezan por traquear palabras. Después dice que va a garantizar el aislamiento, no ya la cuarentena, el aislamiento, con lo cual está viendo si Delia está cerca de otro celular y cuántos celulares Delia tiene cerca. Pero además después dijo que está buscando cruzar palabras como saqueo que permiten identificar la comisión de un delito. O sea que yo podría ahora escribir en mi tuit, saqueo, y debería ser investigada judicialmente o denunciada por la Policía Federal, como han hecho en otros casos, porque escribo Delia, la palabra saqueo. Delia, usted es una doctora en Derecho, y mi pregunta es esto: bajo un caso de pandemia como el que tenemos, bajo un momento bastante delicado, al cual no hay un manual, ¿cómo se tendría que haber hecho esto bien en el caso que uno quiera realmente ejercer una suerte de ciberpatrullaje, aunque esté mal, pero para que no exista un mal mayor, para que no haya situaciones de abuso, como, por ejemplo, bueno, usted está en Berlín, en Inglaterra quemaron 5 antenas celulares, porque por las redes sociales dijeron que eso traía el COVID, y quemaron en Inglaterra, que es una sociedad culta, etcétera, etcétera. Las redes sociales son un caldo de cultivo para este tipo de cosas, y que el Estado tenga una visión sobre eso es un tema. Hacer inteligencia entiendo que no se puede hacer bajo ningún organismo, y esto es una suerte de inteligencia, pero le pregunto como profesional del derecho, ¿cómo se tendría que haber hecho esto? Un avance semejante sobre la libertad individual únicamente con una autorización del Congreso de la Nación, y creo que aún así sería inconstitucional. Pero además, supongamos el argumento de la emergencia. Las emergencias no autorizan cualquier cosa. Las emergencias autorizan medidas excepcionales que, número 1, deben ser limitadas en el tiempo. Número 2, deben ser adecuadas y necesarias para el objetivo, cosa que debe ser probada. Número 3, deben ser transparentes e informadas a la ciudadanía. Número 4, tienen que ser proporcionales en cuanto a la restricción que se va a hacer sobre una libertad y el objetivo que se busca. Y estos principios no son un invento de Transparencia Internacional ni de Delia Ferreira. Estos son los principios que las Naciones Unidas marcan para cualquier tipo de medida excepcional y de emergencia. Y no hay una carta blanca para hacer cualquier cosa. Ustedes mencionaron en la conversación que estaban teniendo recién el caso de Alemania. Alemania está estudiando algún tipo de utilización con las pulseras o los teléfonos inteligentes, pero apenas el ministro de Salud dijo hace una semana que estaban buscando aplicar esa medida, el encargado en el Parlamento de la protección de datos personales saltó
y dijo que eso afecta las leyes de protección de datos de Alemania, que son incluso más estrictas que las leyes europeas sobre protección de datos. O sea que no es tan fácil la discusión. Pero en el caso de la Policía Federal, una cosa es que un ministro de salud utiliza una tecnología, y coincido con la Nata, el problema no es la herramienta, sino el uso que se le hace, y otra cosa es que pongamos a la Policía Federal a aplicar este tipo de medidas para hacernos cumplir el aislamiento o detectar si usamos las palabras como salideras bancarias, otra de los grupos de palabras que la ministra de Seguridad pretende chequear con esto para darnos tranquilidad y seguridad. Yo creo que para las salideras bancarias fue mucho peor lo que hizo el gobierno el día viernes pasado, que apareció en todos los medios del mundo, cuando produjo una suelta de jubilados forzosa. Me parece que eso es mucho peor que haber usado la palabra salidera bancaria en un tuit. Y no creo que nadie... Igual, perdón que le interrumpa, Delia, pero... Salvando los delitos esos que hablaban, sí. No, pero me causa gracia que cuando se targetean determinadas palabras, targetean, por ejemplo, salidera bancaria, como si un chorro le fuera a decir a su cómplice, mañana haremos una salidera bancaria. No creo que hablen en esos términos, digamos, serían más que idiotas, digamos. Por supuesto. Lo que buscaban antes era voto electrónico. De eso hemos visto muchas cosas cuando nos opusimos al voto electrónico. Y entonces buscaban voto electrónico o no al voto electrónico tampoco era un delito. Pero buscaban eso y hicieron lo imposible para molestar a mucha gente con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas. Y esta limitación en el tiempo, cuando se trata de captar datos de las personas u opiniones de las personas, porque escribir lo mismo que escribe usted en sus columnas o que dice usted en la radio, usted usa su derecho de expresión, yo uso mi derecho de expresión en Twitter. O sea que escribir y opinar no es delito en Argentina, por suerte todavía. En otros países sí. Ayer en Camboya, por ejemplo, un periodista fue preso por haber escrito en su diario las palabras, por haber citado las palabras del primer ministro en una conferencia de prensa sobre lo que dijo del COVID, y está preso. Bueno, en Argentina por suerte esas cosas no pasan, pero cuando se usan estas herramientas que implican la captación de datos, ¿cómo sabemos después para qué se usan? ¿Cómo sabemos quién los usa? ¿Cómo sabemos si terminada la duración hipotética de la medida, esos datos se van a eliminar? No tenemos ninguna seguridad de eso. Citando de nuevo lo que decía el encargado de la protección de datos personales acá en Alemania hace un par de días, cuando se usan estas medidas de intervención sobre la privacidad y la libertad de expresión de las personas, la palabra clave es confianza. Y una cosa, y alguno de ustedes lo dijo recién, una cosa es que el gobierno de Angela Merkel trate de empezar a usar algo, y el Parlamento lo está discutiendo, y otra cosa es la Policía Federal Argentina. Marina. Delia, Marina Calabro la saluda, ¿cómo le va? En lo personal Hola, entiendo que... ¿Cómo están? Igualmente, Delia, un placer. Entiendo que hay una distinción entre... Decimos eso porque Marina fue alumna mía. Sí, claro, claro, sí, cuántos años han pasado. Dios mío, pasó una vida. Sí. Pensaba en la distinción entre lo que es una herramienta para la detección de delitos tipificados y lo que es el monitoreo del humor social. En lo personal me hizo ruido poner en línea la idea de detectar el humor social con prevenir saqueos o delitos como el grooming. No se puede poner esto en una misma línea porque es demasiado ambiguo lo del humor social y es la puerta para la injerencia en la expresión y en la intimidad de las personas. Entonces pienso, ¿se podría acotar a la detección de delitos? Porque lo del humor social parece, digamos, un panóptico directamente. Estoy totalmente de acuerdo, y además para detectar el humor social en Argentina en este momento, como en cualquier país, porque el mundo entero está en cuarentena,
basta escuchar las radios y ver lo que la sí, o gente hacer una dice, encuesta. y salir un poquito a la calle y ver. O hacer una encuesta, que fue lo que yo tuiteé esta mañana. Ministra, haga una encuesta si quiere saber el humor social. Ahora, que las herramientas se pueden utilizar para investigar delitos, sí. ¿Qué delitos? ¿Quién va a manejar esos datos? ¿Con orden de quién? Porque también para investigar delitos yo puedo pinchar un teléfono, pero necesito la orden de un juez. ¿Quién va a valorar el contenido de lo que se esté investigando? ¿Un sargento de la Policía Federal interpretando que usar la palabra hackeo o decir que uno está en contra del gobierno de turno es algo que debe ser investigado por la justicia? Ese es el problema. ¿Para qué la usamos? Y lo más positivo de todo esto ha sido que la ministra ha tenido que salir a decir que va a revisar el protocolo de lo que están haciendo. Claro. Rolando. Delia, ¿cómo le va? Mi duda es la siguiente. Para usted, lo que uno expresa en una red social, en Twitter, en Facebook o en la que sea, ¿es privado o es público? No, es público. Es la opinión. Por eso le digo que este no es un problema de privacidad. En eso también tenemos... No, pero como estaba diciendo, meterse en la privacidad de las personas... No es privacidad. No, estaba hablando de dos cosas. Primero hablé de la privacidad cuando me referí a la herramienta alemana de traqueo de la ubicación de la gente. Esa herramienta que se está discutiendo en Alemania ha dado lugar a que, bueno, si voy a tener una pulsera y alguien va a saber, sin mi intervención, qué temperatura tengo, por ejemplo, entonces ahí tenemos un problema de intimidad. Por eso se está diciendo que en Alemania se va a usar solo con el consentimiento de la persona y no de manera obligatoria como se ha utilizado en China. Eso es ataque a la privacidad. Lo que dije desde el comienzo es que esto del ciberpatrullaje que estamos discutiendo hoy, lo que dijo la ministra y lo que se ha abierto a discusión en Argentina, no tiene que ver con privacidad, sino con el derecho a la libertad de expresión. Esas fueron mis primeras palabras. Claro, pero yo pensaba esto. Yo no digo que lo que yo pongo en Twitter sea privado, pero es mi libertad de expresión. Y por decir algo en Twitter, no debería estar sujeta a este tipo de intervención, que no es solo, como dice la ministra, para saber, a ver, ¿qué quiere saber? ¿Quiere saber cuántas personas escribimos la palabra saqueo? ¿Qué va a hacer con esa información? Porque claro, pero mi duda es la siguiente, Delia, yo le planteo esto. Como ya lo han hecho en otros casos, estamos atentos. Delia, si yo escribiera mañana en un diario o aquí en la radio, llamar a la gente a hacer saqueos, le dijera a todo el mundo, la verdad que no se aguanta más la situación, vamos a saquear supermercados. Y si yo escribo eso mismo en Facebook, ¿cuál sería la gran diferencia en cuanto a que vengan después la policía a decirme, usted está llamando a hacer saqueos, usted está intimando a la gente a no, cometer primero un no delito? debería ir la policía. No debería ir la policía a decirle que usted está intimando a cometer un delito. Debería haber una acción por supuesto, judicial, ¿no? con una denuncia. Lo estaba describiendo de una manera grosera. Le decía cuál sería la diferencia en cuanto a... Estaba equiparando los medios. Después, porque la policía es la que inicia la acción. Entonces, si uno comete un delito a través de los medios o difama a una persona en los países donde el delito está así tipificado, o incita a la comisión de delitos o lo que fuera, cualquier delito que se cometa a través de la expresión, eso es una cosa. Ahora, escribir saqueo... No, incitar si yo pongo en Facebook, vamos a saquear. Mi opinión. Bueno, es que eso lo tendrá que valorar un juez. Si un fiscal ve que usted está poniendo vamos a saquear, dirá si eso es razonable o si eso no constituye un delito. Si cree que constituye un delito, tendrá que iniciar una denuncia y el juez podrá ordenarle a la policía no que lea su tweet o que lea su Facebook, sino que investigue la posible comisión de un delito. Pero este es el procedimiento ordinario cuando se detecta la posible comisión de un delito. No estamos hablando de eso, estamos hablando de vigilancia.
Y eso es lo que está discutiendo el mundo. No lo vamos a discutir en el futuro, lo está discutiendo el mundo hoy. Y esta circunstancia de emergencia, y esto no se está haciendo en Argentina por la circunstancia de emergencia, la ministra salió a hablar y mezcló todo ahora, pero esto lo inició Patricia Bullrich en la gestión anterior, sí, y seguramente lo hacían también los servicios de inteligencia desde toda la vida, desde que recortaban pedazos de diario y lo ponían en una carpeta hasta que ahora leerán los twitters de las personas. Lo que se está discutiendo en el mundo es que en muchos países, con el afán de que la tecnología puede ayudar a parar esta terrible pandemia, lo que están haciendo algunos gobiernos es utilizar la justificación para avanzar en este tipo de tecnología que, en algunos casos, avanza sobre las libertades individuales, la de expresión, la de intimidad o cualquier otra libertad. Ya bastante estamos restringidos. La cuarentena, el aislamiento social, es una restricción a una libertad muy importante, que es la libertad de circulación, la libertad de movimiento. Lo aceptamos por un tiempo. ¿Ustedes creen que alguien podría aceptar indefinidamente que un gobierno dijera cuándo vamos a salir de nuestra casa? No. Bueno, lo mismo debemos hacer para proteger otras libertades que son esenciales a nuestra capacidad de decidir como ciudadanos individuales. Lo que está en juego en las sociedades de vigilancia, no solo en los gobiernos autoritarios o populistas, sino aún en los democráticos, lo que está en juego es la capacidad de agencia, la autonomía de la persona. Es muchísimo más grave que la simple protección de la intimidad o de la privacidad de la persona. Es la autonomía de la persona. ¿Hasta dónde vamos a intervenir? ¿Y cómo vamos a hacer en este contexto? Y eso sí lo deberíamos estar discutiendo, y supongo que ese protocolo que están por revisar debería decirlo. Es quién accede a los datos, cómo se guardan, para qué se usan, quién más los usa, además de la Policía Federal, cuánto tiempo están ahí. ¿Puedo yo acceder a los datos que tiene la Policía Federal? Claro. Para saber qué tienen de mí y cuán acertado es lo que tienen de mí en el sentido de cuán verdadero es. Entonces la discusión es muy, muy seria y se ha abierto justo a raíz de estas declaraciones que no han sido nada afortunadas de la ministra para tratar de justificar algo que no debería estar pasando. Gracias, Delia, por la comunicación. Delia Ferreira, quien hablaba, presidente de Transparency International.